Si les parece, empezamos con la siguiente mesa para no seguir retrasando el evento. Y la que sigue es, el tema es crimen organizado y migración, dos temas con impacto electoral. Y en esta mesa nos acompaña el doctor Edgardo Buscaglia, que se desempeña actualmente como académico senior en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia en Nueva York y es cofundador y miembro del directorio de nuestro Safe Democracy. Desde 1989 ha especializado su trayectoria académica y de práctica profesional internacional desde las Naciones Unidas, desde el Banco Mundial y como asesor independiente en proveer recomendaciones de políticas públicas a estados de 119 países para aplicar acciones antimafia con el fin de combatir y prevenir 23 tipos de delitos complejos, incluyendo la convergencia entre delincuencia organizada, actos de terrorismo y corrupción política al más alto nivel. El profesor Buscaglia se ha desempeñado como académico tiempo completo en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, como académico de la Hoover Institution en Stanford University, profesor visitante en Georgetown University, profesor visitante en la Universidad de Hamburgo, profesor visitante en la Universidad de Gante, profesor visitante en la UNAM, el ITAM, y académico senior visitante en la Universidad de Studi di Torino en Italia, entre muchos otros cientos de universidades en donde ha impartido seminarios y cursos en 5 continentes. Ha sido y es asesor externo de las Naciones Unidas en diversos países. Igualmente tenemos al doctor Antonio Alejo de España. Él acaba de mandar un mensaje que tenía que retirarse, pero nos enviará después su presentación. En nuestras redes sociales pueden ver su biografía. Y el doctor Luis Alejandro Astorga Almanza. Él es doctor en Sociología por la Universidad de París I e investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue coordinador de la Cátedra UNESCO Transformaciones Económicas y Sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas de 2004 a 2018. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 2 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Autor de los libros Sin un solo disparo, ¿Qué querían que hiciera?, Seguridad, Traficantes y Militares, Drogas sin Fronteras, El siglo de las drogas y mitología del narcotráfico en México. Ha publicado varios artículos sobre el tráfico de drogas ilícitas en libros colectivos y en revistas científicas y especializadas de países como México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, Francia, España, Italia, Holanda, la India, Gran Bretaña y Bélgica. Adelante, doctor Buscaglia, si pudieses comenzar con esta presentación. Gracias, Marcela. Gracias a ustedes por el gran liderazgo que demostraron en la organización de este evento. A Marcela Jiménez por el liderazgo de todos los detalles vinculados a hacer posible que este evento se realice. Fue enormemente productivo y aprendí muchos de los datos provistos por las mesas previas de mis colegas en la primera mesa especialmente dedicada a Estado de Derecho, porque mi campo, mi disciplina científica académica es el análisis económico del derecho. O sea que uno estudia derecho y estudia economía para determinar cómo impacta el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad, que son dos cosas diferentes en el crecimiento económico, en la distribución del ingreso, etcétera, y cómo impacta la economía en el derecho, cómo impacta la delincuencia organizada, por ejemplo, en la naturaleza de la materia electoral, de las leyes electorales a las cuales se hicieron referencia en la mesa anterior, especialmente el doctor Prechar. Entonces, desde los años 90, cuando estaba trabajando en Stanford, en la Universidad de Stanford, teníamos la fortuna de estar trabajando en un centro interdisciplinario, la institución Hoover, donde científicos sociales como Larry Diamond desde entonces estaban ya generando indicadores que hacían a las áreas que muy bien explicó el doctor Bertin de Freedom House al comienzo de esta conferencia. Y por otro lado, nosotros, mis equipos, estábamos midiendo cómo el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad, que son dos variables diferentes, en diferentes países impactaban en esas variables que explicaba el doctor. Edgardo, un favor, tu micrófono está haciendo sonidos que no nos permiten escucharte bien. ¿Se me escucha ahora mejor? Sí, perfecto. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, Perfecto. sí.
Entonces, la situación fue tal que empezamos a medir en diferentes países los índices de Estado de Derecho, incluyendo a México, Estados Unidos y otros 117 países, a través de muestras de causas en diferentes tipos de materias, civil, comercial, laboral, penal, y determinar si esas resoluciones emitidas por fiscales, por jueces, eran predecibles, consistentes y coherentes, lo que denominamos Estado de Derecho. En México, por ejemplo, durante la administración del presidente Zedillo y los primeros 4 años del presidente Fox, esos indicadores de Estado de Derecho mejoraron enormemente. En Estados Unidos estaban, como mencionó el doctor Bertín en el primer panel, estaban a un nivel alto. Sin embargo, durante la administración del presidente Calderón, presidente Peña Nieto y más aún durante esta administración de López Obrador, colapsaron esos indicadores de Estado de Derecho gradualmente. Y en el caso de Estados Unidos también observamos un deterioro significativo tomando muestras de causas penales, civiles, laborales en la calidad de las resoluciones. Eso tiene un impacto directo, como han mencionado los colegas en el primer panel, en los indicadores de democracia. El que nosotros usamos es el del Economist Intelligence. Y ahí observamos una clara asociación entre la caída del Estado de Derecho y la caída de los indicadores de democracia, no solamente en la dimensión electoral, sino más que nada en los controles del ejercicio del poder una vez que funcionarios son elegidos y están ejerciendo ese poder. Los controles, en el caso mexicano, en el caso norteamericano, vienen decayendo. Pero eso también se observa en otros países, como por ejemplo en Polonia, en Hungría, se observa también en Sudáfrica, se observa en Indonesia, se observa en otros países esa caída de la variable de Estado de Derecho, un decaimiento de la cultura de la legalidad, también medida por nuestros equipos, y una reducción en los indicadores, en la calidad de los indicadores de democracia que mencionaron mis colegas en el primer panel y en el del Economist Intelligence Unit. Ahora, la pregunta es cuáles son las causas fundamentales de ese colapso en los indicadores de Estado de Derecho, ya sea en México, Estados Unidos, Indonesia, Sudáfrica. Y ahí entramos un poco en identificar los modelos económicos, y ahí viene la relación de economía y derecho, los modelos económicos adoptados por diferentes países. Países que adoptaron modelos económicos capitalistas competitivos, como es el caso de Nueva Zelanda, Uruguay, Chile en mayor medida, tienden a tener una penetración del dinero privado más controlado a través de auditorías. El sector privado no captura a los diferentes sectores económicos y a las campañas políticas de manera descontrolada, como sucede hoy en Estados Unidos y en México, por ejemplo. Y eso ocasiona que el modelo económico, en ese sentido, identificado por nosotros como el modelo económico capitalista privado digitado desde el Estado, o sea, el crony capitalism, el capitalismo de amigos, haya sido un factor importantísimo, especialmente con privatizaciones digitadas en áreas de bienes y servicios que son derechos humanos, por ejemplo, el acceso al agua, el acceso a la salud, debido a un menor acceso a partir del año 2005-2006 en el acceso a derechos humanos fundamentales. Eso incluye a Estados Unidos también, lo cual se puede medir. Las privatizaciones descontroladas en México en el área de salud pública, en el área de vivienda, en el área de acceso al agua, en muchas áreas que constituyen algunos de los 58 derechos humanos establecidos en el marco de las Naciones Unidas, hace que la población haya disminuido su calidad de vida debido a la imposición de un modelo de capitalistas de amigos que capturan mercados políticamente capturados y que disminuyen el acceso a bienes y servicios fundamentales para sobrevivir y progresar en la vida. Eso ha contribuido en Estados Unidos y en México a una desilusión, a lo que un colega en el panel anterior le llamó desmocratización. El crecimiento de la delincuencia organizada, globalizada, mucho más globalizada, se mezcló con ese capitalismo de amigos. Lo vemos en el caso Pemex,
lo vemos en el caso de Brecht, en diferentes partes del mundo, lo vemos en miles de casos en donde el capitalismo de amigo y la delincuencia organizada se han fusionado para contribuir a esa democratización que observamos alrededor del mundo. Delincuencia organizada globalizada, donde drogas es simplemente un pie de página, la delincuencia organizada lavando dinero a través de contrataciones públicas, la delincuencia organizada metida en el abastecimiento de petróleo, el caso Pemex, por ejemplo, donde la gran periodista Ana Lilia Pérez investigó cómo empresas, mega empresas internacionales, colaboraban con el cartel de los Zetas para contrabandear petróleo hacia Estados Unidos. Eso contribuyó claramente a una disminución de la calidad de vida, a una desilusión en la población en general, que vio su calidad de vida y su acceso a bienes y servicios fundamentales disminuido. Entonces, esos factores que acabo de mencionar forman parte del contexto internacional que les mencionaba antes. Decaimiento del Estado de Derecho, decaimiento de la cultura de legalidad, ocasionado por haber establecido un modelo económico, político de capitalismo de amigos. No el capitalismo competitivo de Uruguay, Chile, Nueva Zelanda, sino el capitalismo de amigos corrupto, donde sectores fundamentales de la economía que hacen al ejercicio de derechos humanos fueron capturados y por lo tanto la población en general se desilusionó con el sistema democrático. Hacia ahí va la hipótesis que venimos verificando a través de diferentes publicaciones. Gracias, Marcela, y espero que me haya quedado en el tiempo establecido. Gracias, querido Edgardo. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Luis Alejandro Astorga. Adelante, doctor. Muchas gracias, Marcela, y muchas gracias por esta invitación. Yo me voy a concentrar en lo que yo considero las fases de la seguridad en México en el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Estas fases las divido en tres. La primera, la seguridad autoritaria en el Estado postrevolucionario con partido hegemónico y predominio del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial, y control político, militar y policíaco del campo delictivo. La segunda la caracterizo como la inseguridad en la transición democrática, caracterizada por la alternancia en el poder desde los años 80 del siglo XX, la desarticulación de los mecanismos de control anteriores, una mayor autonomía relativa del campo delictivo respecto del poder político fragmentado, particularmente de lo que se denominará como delincuencia organizada a partir de los años 90, y una mayor autonomía de los poderes legislativo y judicial respecto del ejecutivo. Y la tercera, que caracterizo como la inseguridad autoritaria, que va del 2018 a nuestros días, fase en la cual se puede observar una estrategia liderada por el propio presidente de retorno acelerado al predominio del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial, al control del Poder Judicial, de las instituciones autónomas, que no las voy a mencionar todas, pero ya están al tanto de todo esto, y además el presidente ha ejercido y ejerce de manera cotidiana la violencia verbal contra quienes lo critican, no piensan como él, ni le rinden pleitesía. Esta tercera fase de la inseguridad en la sociedad mexicana se caracteriza por una configuración y reconfiguración acelerada de varios campos de poder y su interrelación. Me refiero al campo político, al económico, al militar y al delictivo. Voy a mencionar brevemente algunos de estos aspectos. En las elecciones federales del 2018, como todos ustedes saben, resultó ganador el candidato a la presidencia de la coalición denominada Juntos Haremos Historia, y obtuvo 69 de 128 senadores, 306 de 500 diputados, 5 gubernaturas y 2 más en 2019.
En las elecciones intermedias 2021 quedó en 278 de 500 diputados y 71 senadores de 128. Y en 2023, luego de elecciones locales en 2021, 22 y 23, Morena y aliados ya contaban con 23 de 32 gubernaturas. Es decir, una gran concentración de poder político utilizado principalmente para reforzar el poder ejecutivo en detrimento del legislativo y del judicial. En el campo económico, la élite empresarial de gobiernos anteriores sigue siendo básicamente la misma y se ha beneficiado de las obras prioritarias del gobierno federal. En 2018, el presidente anunció que un grupo de empresarios había aceptado ser parte de un consejo asesor para apoyar a su gobierno. Entre ellos estaban Ricardo Salinas, que hoy está un poco distanciado, de TV Azteca, Bernardo Gómez de Televisa, Olegario Vázquez de Imagen Televisión, Carlos Hank, Daniel Chávez, en fin, una serie de personajes que han estado ahí durante largo tiempo. En los primeros 2 años del gobierno, la revista Forbes agregó a la lista de los más cercanos al presidente a Carlos Slim y a Emilio Azcárraga de Televisa. Y también a Alejandro Balleres y Germán Larrea, con el cual también ha habido diferencias con el presidente. Un informe muy interesante de Oxfam sobre la desigualdad en México es ilustrativo de la concentración de este poder económico. Carlos Slim, el más rico, es más rico que las otras 13 personas juntas de esta lista de 14 de los más ricos. Y en el gobierno de López, contrariamente a lo que ha dicho Slim, que solo ha tenido una concesión de un tramo del Tren Maya, ha recibido 2.530 contratos en esta administración. En fin, se constata también el empoderamiento de los militares, pilar central de la estrategia, entre comillas, de seguridad pública, cuyos resultados en términos de homicidio doloso y otros delitos han sido los peores en la historia del país. Además, como en otras intervenciones se ha señalado, los militares han sido beneficiados con un incremento sustantivo de su presupuesto, con contratos para realizar grandes obras públicas del gobierno federal y atribuciones para administrarlas. Y además tienen el control del espacio aéreo, de aduanas, de puertos y un número importante de aeropuertos del país, entre ellos el de la Ciudad de México. Es decir, los lugares por donde entran y salen todo tipo de mercancías legales e ilegales, con lo cual se incrementan las probabilidades de corrupción. En el campo delictivo, la inacción, condescendencia, el contubernio y la persecución selectiva y reactiva del gobierno federal y los locales ha dado lugar a un crecimiento acelerado y a la expansión y control territorial de organizaciones delictivas muy violentas. Las organizaciones delictivas en México han proliferado, se han fortalecido, han ampliado sus actividades dentro y fuera del país y han establecido relaciones diferenciadas con el poder político, militar, económico y parte de la sociedad en regiones importantes del territorio nacional. El empoderamiento delictivo es alarmante. En la clasificación del Global Organized Crime Index del 2023, México se encuentra en tercer lugar. En 2021 estaba en el cuarto de 193 países. Un indicador clave y grave de la inseguridad es el de los homicidios. Los datos elaborados por la organización T-Research International sobre los homicidios en México son bastante ilustrativos. El sexenio o los sexenios anteriores, o sobre todo el sexenio más criticado por López, que fue el de Calderón, tuvo un total de 120.463 homicidios. En el de López, al día de ayer, van 181.467. Sin embargo, siguen diciendo que el problema ha sido Calderón.
En otros indicadores como las desapariciones, las extorsiones y los feminicidios no muestran mejores resultados. En estados como Guerrero, Chiapas, Zacatecas y otros tantos más, diversos grupos delictivos han logrado imponerse por la fuerza de sus armas y la inacción, ineficiencia o contubernio de las fuerzas de seguridad federales y los gobernantes locales. Ante esa situación de indefensión de los habitantes, desplazamientos forzados y la abdicación de las responsabilidades del Estado, la Iglesia Católica, a través de obispos, ha hecho un llamado urgente a las autoridades para que cumplan su responsabilidad. Y en otras ocasiones ha realizado un trabajo de mediación entre organizaciones delictivas para que pacten treguas que nunca son duraderas. El presidente ha dicho que ve muy bien esa mediación. Y en cuanto a las disputas entre dos organizaciones delictivas muy conocidas en Guerrero, como los Tlacos y los Ardillos, a una pregunta de un reportero en sus mañaneras, el presidente dijo, sí, mucha gente, no sé, 1,000, 2,000, y estaban buscando el enfrentamiento, y lo que hicimos fue no caer en la provocación. Se retiró la Guardia Nacional porque querían la confrontación. El mensaje podría ser entendido por cualquier organización delictiva en el país que el Estado no hará uso de la fuerza legítima para aplicar la ley cuando es transgredida y que podrán tomar las ciudades que quieran cuando quieran y basta provocar y querer confrontar a quienes tienen presuntamente órdenes de repartir abrazos. Pareció olvidar lo que había dicho días antes sobre la responsabilidad del Estado y trasladar esa responsabilidad a la Iglesia y al resto de la sociedad. Una sociedad completamente segura no existe, ni ha existido. Los riesgos y las amenazas son permanentes. En términos ideales, el Estado debería evitar y minimizar ambas cosas a través de diferentes medios que le son propios. En estados democráticos avanzados, la división de poderes y su autonomía, las libertades individuales, políticas, las garantías para el respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho y los menores desequilibrios socioeconómicos son condiciones que han posibilitado reducir considerablemente los niveles de inseguridad, en algunos más que en otros. En estados autoritarios es posible reducir o incrementar también esos niveles en detrimento de las condiciones mencionadas anteriormente. En estados con democracias frágiles y en proceso de debilitamiento y destrucción de contrapesos institucionales, como aquí se ha mencionado, gobernantes autoritarios que se piensan y actúan por encima de la Constitución y de las leyes que de ella se derivan, y con poderosas organizaciones delictivas que actúan y proliferan sin control en su territorio, la inseguridad predomina. Ante la inseguridad, el candidato que prometía a sus votantes potenciales regresar a los militares a los cuarteles en pocos meses y al embajador de Estados Unidos en México en 2006 darles, cito, más poder y autoridad en operaciones antidrogas y lograr los cambios constitucionales necesarios para tal efecto, ya como presidente y con el apoyo de los legisladores de su movimiento, aliados y de otros partidos, mostró que lo dicho al embajador estadounidense era su verdadera intención y no la promesa hecha en campaña. Optó por reforzar la vía militar en seguridad pública y en otras actividades de competencia de civiles. La candidata apoyada por el presidente ha propuesto, cito, profundizar la estrategia de seguridad y, cito, consolidar la Guardia Nacional. Si la estrategia ha sido desastrosa, profundizarla implicaría esperar algo peor en caso de que llegara a ser presidente. La Guardia Nacional está conformada principalmente por militares. Consolidarla significaría eternizar su componente militar. Y agrega, cito, que no se olvide que los homicidios se incrementaron con la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Fin de la cita. Considero que lo que no debería olvidar es que el gobierno de López, que ha defendido y pretende emular, con su estrategia, entre comillas, que pretende profundizar, entre comillas, ha sido el peor en términos de homicidios en la historia del país. ¿Qué tipo de régimen político se perfila con un presidente que declara en tono intimidatorio contra la Suprema Corte de Justicia? Cito,
No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley, que además concentra atribuciones, se apoyan los militares y los empodera como en ningún otro en la historia del país, mientras la inseguridad sigue siendo una constante. En el gobierno de López, que muestra aspectos del universo orwelliano de 1984, se desarrollan diariamente ante nuestros ojos las condiciones de posibilidad de varios escenarios probables que han sido mencionados en diferentes foros. Si no Doctor, hay perdón, fuerzas un minuto, democráticas, por favor. ya termino, que lo impidan. Es decir, un maximato, una autocracia, un pelele de los militares, un régimen militar o un híbrido político, militar y delictivo y sus combinaciones posibles en diferentes partes del territorio nacional. El eslogan de los abrazos, entre comillas, y el papel central de los militares en la seguridad pública muestran peores resultados que los de otros gobiernos, incluso el más criticado por López. Esa será su herencia, no la que él se imagina. Muchas gracias. Gracias, doctora Astorga, por su interesante participación. Hay aquí un comentario de Roberto Simt desde Israel y él dice, sobre el tema del narcotráfico puedo agregar un tema que ya han escrito Roger Noriega. Roger Noriega y José Cárdenas, y es que Hezbollah y sus mecenas irán irán expandiendo enormemente sus operaciones en América Latina en desmedro de la seguridad interamericana y de los intereses estratégicos de Estados Unidos con Hugo Chávez de Venezuela y otros gobiernos antiamericanos. Ay, perdón, pero no puedo leerlo bien. Y que comparte sus experiencias con los cárteles de la droga mexicana. Eh, Hay otras preguntas acá que no puedo leer porque no me lo permite bien el chat. Dice, excelente exposición en relación con los grandes empresarios. No me vengan con que la ley es la ley y otras perversidades y su militarización de todos los órdenes de la vida del país. Y a mí me gustaría que pudiesen ahondar un poco más en lo que sucederá en la elección, sobre todo mexicana, la posibilidad de anulación de las elecciones o de algunas elecciones locales si es que el crimen organizado no permitiese se coloquen las casillas, como seguramente podría pasar a lo mejor en Guerrero, el asesinato de candidatos y periodistas en el contexto del proceso electoral mexicano y la participación del crimen organizado en las elecciones, como ya ha pasado en las elecciones locales durante el sexenio actual, en donde no solo han contribuido con financiamiento ilícito a las campañas, sino con el secuestro de candidatos y de los operadores electorales el propio día de la elección. Como eso va a acompañar el otro ponente y él iba a hablar sobre el tema de migración y su uso político en la elección de Estados Unidos. Ojalá pudieran hacer un comentario al respecto. Adelante, quien quiere participar. Mira, Marcela, creo que hay dos cuestiones. La gran desilusión de la población con los sistemas democráticos que fueron capturados por el capitalismo de amigos a lo largo del tiempo, especialmente desde el año 2000, en el caso mexicano, ha generado no solamente una desilusión con los sistemas democráticos incipientes en México y desarrollados en Estados Unidos, sino una predilección de la población por alternativas demagógico-autoritarias que son representadas por Trump y López Obrador, que tienen muchos comunes denominadores. Son ambos líderes que se ajustan al concepto de demagogia y autoritarismo explicado en los paneles anteriores. Y esos políticos normalmente sobreviven con base en generar miedos. El miedo y a ellos mismos como salvadores de esa amenaza. En el caso de Trump es la migración. El problema migratorio no nació con López Obrador, aumentó exponencialmente a lo largo del tiempo, desde el año 2000, el problema de migración y la delincuencia organizada involucrada, pero el hecho de usar al tema migratorio como un factor de terror, de miedo, para generar votos, en el caso de Trump. En el caso de López Obrador es diferente. Él genera miedos a través
de los conservadores y el golpe de Estado. Esos son típicos reacciones. Orbán en Hungría tiene el mismo tipo de reacción. Es la migración y la impureza cultural que va a generar en Hungría. Básicamente ese es el común denominador que existe. En ese marco de fusión entre el capitalismo de amigos, las grandes empresas capitalistas digitadas por los gobiernos de turno para financiar campañas electorales, obtener contrataciones públicas a cambio del apoyo electoral económico financiero, se le ha unido una delincuencia organizada que se les ha fusionado. Hoy la delincuencia organizada mexicana está enormemente diversificada en contrataciones públicas, en bienes y servicios legales. En ese marco de situación en donde la delincuencia organizada mexicana se ha globalizado hacia otros países, vemos en la Argentina la presencia, que es una de las preguntas que te hicieron, de grupos ligados a Irán, Hezbollah particularmente, que ha sido acusada por jueces y fiscales argentinos de estar involucrado en los ataques terroristas de los años 90 contra la Embajada de Israel y contra la Mutual israelí en Buenos Aires. Vemos al cartel de Sinaloa involucrada en contactos logísticos con estos grupos para financiarse a través del tráfico de armas y tráfico de drogas. Operan desde la triple frontera. En el caso de México no hay evidencias claras de esta presencia. En el caso de Argentina sí hay investigaciones judiciales que vinculan al cartel de Sinaloa con grupos ligados a Hezbollah y a casas de cambio en la triple frontera que compran y venden dinero. Esta delincuencia organizada globalizada forma parte del modelo de capitalistas de amigos, del crony capitalism, que se fue implementando como parte de la implementación de modelos democráticos a partir del año 2000 en México. Hubo unos años en donde desde la administración Zedillo hasta el año 2004 mejoraron los índices de Estado de Derecho, pero después fueron colapsando debido a la captura del Estado por parte de estas empresas, algunas mencionadas por panelistas anteriores. Gracias, Marcela. Gracias, Edgardo. Hay una pregunta también para el doctor Astorga y dice, doctor Astorga, ¿considera que es momento la desaparición de poderes en Guerrero como señala el Senado? Doctor Astorga, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Gracias. Desaparición de poderes, pues eso depende de la mayoría legislativa. Y si la mayoría legislativa, como hemos visto, sigue siendo controlada desde la presidencia, pues es la voluntad del presidente la que va a decidir sobre si sí o si no. Y lo más probable es que no. Los apoyos que ha tenido la gobernadora y su papá desde hace tiempo de parte del presidente y también de la candidata oficialista, creo que han sido más que claros, ¿no? Yo quisiera agregar algo acerca de del financiamiento de los grupos delictivos a distintos partidos políticos y también sobre la violencia. En la época de hegemonía del PRI no quiere decir que no hubiera dinero de las organizaciones delictivas hacia el poder político, donde había una subordinación de las organizaciones delictivas al poder político. Lo que pasa es que no había competencia. Entonces, no había competencia, pues ¿quién iba a estar interesado en dar cuenta de ese tipo de financiamiento? Eso se daba al interior del propio PRI. La preocupación empieza a surgir cuando hay alternancia en el poder, es decir, cuando hay distintos partidos políticos, hay competencia electoral y por lo tanto hay como parte de sus, digamos, de la vigilancia mutua, el interés por acusar, ya sea con pruebas o no, a los adversarios políticos de financiamientos de organizaciones delictivas. Entonces, que ha habido financiamiento, siempre lo ha habido. La cuestión es de qué lado se inclina la correlación de fuerzas. Por eso yo hablaba de varios campos de poder en México. Y esa interrelación es lo que hace difícil ver, por ejemplo, que no es lo mismo
No es lo mismo Yucatán que Michoacán, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo Tlaxcala que Tamaulipas, ¿sí? Entonces, esa combinación de campos de poder que son los que realmente están decidiendo, lo que hay que ver es el tipo de interrelación que hay entre cada uno de ellos en las en los distintos estados y municipios del país, que eso es lo más difícil, justamente. Entonces, pretender tener una política única para el país con esa diversidad que hay de interrelaciones, de intereses en esos campos de poder, es simplemente no entender cómo se da esa dinámica en el nivel local y qué tipo de estrategias tendrían que ser utilizadas más allá de eslogans que pueden ser muy llamativos, pero que no constituyen evidentemente una política de Estado en seguridad. Muchísimas gracias a nuestros dos ponentes durante esta mesa. Excelentes participaciones muy interesantes.